En este mundo no deberían existir muchas fronteras para el esfuerzo humano. Por muy duro que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. Stephen Hawking. Buenos días, doctor Sixto Chiliquinga. Buenos días, compañeros. El tema que nos toca exponer corresponde a la semana 7, que viene a ser el tercer mes al nacimiento, el feto y la placenta. Los integrantes son Carrión Jaramillo, Brian Alexander. Loisa Romillael. Naranjo Pinzón, Janina Michelle. Objetivo: detallar los aspectos básicos del desarrollo fetal, placenta, amnios y cordón umbilical mediante una exposición heurística para comprender el desarrollo del feto. Desarrollo del feto. El periodo que se da a partir de la 9ª semana hasta el nacimiento se va a conocer como periodo fetal. Este periodo se va a ver caracterizado por lo que es la maduración de órganos y tejidos, al igual que el incremento de su longitud y peso. La longitud va a tener una mayor intensidad durante el tercer, cuarto y quinto mes. En cambio, el peso durante los 2 últimos meses. La longitud va a ser medida a través de 2 formas, longitud cefalocaudal y longitud vértice talón. Aquí podemos apreciar un cuadro donde se nos muestra el aumento de longitud y peso durante el periodo fetal. Esto va a variar dependiendo de la edad, la cual va a ser medida en semanas. Es decir, de la 9ª semana a la 12ª va a tener una longitud cefalocaudal de 5 a 8 centímetros, mientras que su peso va a ser de 10 a 45 gramos. Y así irá incrementándose sucesivamente hasta llegar al último periodo de la 37ª a la 38ª semana, con una longitud de 35 a 36 centímetros y un peso de 3.000 a 3.400 gramos. Cabe recalcar que aquí en Ecuador su peso va a estar variado entre 2.500 gramos a 3.000 gramos. En el tercer mes, el cráneo del feto va a ocupar la mitad de la longitud cefalocaudal. En el quinto mes, en cambio, va a ocupar una tercera parte de lo que es la longitud vértice talón. Y un recién nacido va a ocupar, en cambio, una cuarta parte de la longitud vértice talón. Cambios mensuales. En la semana número 9 vamos a tener que el tamaño del cráneo del feto va a ser mucho mayor a comparación del resto de su cuerpo. Al igual que vamos a poner ya con una presencia de el corión frondoso y un corión liso. En la 11ª semana vamos a tener que su cráneo va a carecer de contornos lisos, su cordón umbilical va a tener una prominencia en su base y las extremidades va a contar con sus dedos ya bien definidos. En la semana número 12 va a tener que su piel va a ser muy delgada, va a contar ya con pabellones auriculares primitivos, con centros de ossificaciones primarios, los cuales se van a dar en los huesos largos y en los huesos del cráneo. En la 18ª semana, en cambio, va a continuar con una piel muy delgada y va a contar ya con su respectivo placenta, la cual va a tener sus cotiledones y amnios. En el 7º mes vamos a tener que el feto va a tener una mayor probabilidad de poder sobrevivir, sus contornos van a ser ya totalmente lisos y va a contar con un cordón umbilical de aspecto espiralado. Otros cambios mensuales que se pueden apreciar son la aparición de las papilas gustativas en la 7ª semana, la deglución en la 10ª, los movimientos respiratorios de la 14ª a la 16ª, los movimientos fetales de la 16ª a la 18ª semana, los movimientos de succión de la 24ª, se van a escuchar algunos sonidos a partir de la 24ª a la 26ª y los ojos van a ser sensibles a la 28ª semana. La fecha de nacimiento se va a calcular a través de 2 procesos, a través del inicio de la última menstruación o a través de la fecundación. El inicio de la última menstruación va a contener 280 días o 40 semanas, mientras que la fecundación va a ser 276 días o 38 semanas. Cabe recalcar que este primer método va a ser mucho más factible para mujeres con periodos menstruales regulares, ya que para mujeres con periodos menstruales irregulares puede que no dé una fecha exacta del nacimiento. La fecha de nacimiento se la puede calcular a través de la regla de Nigel. En esta regla se nos dice que al último día se le va a sumar 7 días, al mes en cambio se le va a restar 3 meses y el año se va a sumar 1 año. Es por eso que tenemos aquí un ejemplo que dice que el día de la última regla es el 21 de mayo de 2019. Al 21 se va a sumar 7 días, 28, al 5 se va a restar 3 meses, sería el 2, y el 2019 se va a sumar 1 año, que sería el 2020. Por último, tenemos aquí un cuadro donde vamos a calcular lo que es la fecha probable del parto, la edad gestacional y las medidas embrionarias fetales, a partir de la fecha de la última regla. Como podemos apreciar aquí, la fecha de la última regla es el 18 de junio del 2020. A partir de eso tenemos que la fecha probable del parto aplicando la regla de Nigel va a ser el 25 de marzo de 2021 y la edad gestacional, que no es más que la sumatoria de todos los días a partir del primer día de su última regla hasta una determinada fecha. En este caso, el resultado de todo eso nos da 105. A este resultado se le va a dividir para 7 porque queremos encontrar resultados en semanas y una semana tiene 7 días.
Entonces vemos que la edad gestacional en este caso va a tener 15 semanas. Y las medidas embrionarias o fetales en la semana número 15 va a estar alrededor de 9 a 14 centímetros. Membranas fetales y placenta. Bueno, tenemos lo que son cambios en el trofoblasto. Podemos decir que el componente fetal de la placenta deriva de lo que viene a ser el trofoblasto y del mesodermo extraembrionario. El componente materno procede de lo que viene a ser del endometrio uterino y al inicio del segundo mes, este trofoblasto se va a caracterizar por un gran número de vellosidades secundarias y terciarias que confieren un aspecto radial. También podemos decir que se van a presentar lo que son vellosidades troncales que se van a extender del mesodermo de la placa coriónica hasta la cubierta del citotrofoblasto. Presentamos también un sistema capilar que se desarrolla en el núcleo de los tallos vellosos que habíamos nombrado, pues porque entran en contacto con los capilares de la placa coriónica y del pedículo de fijación, y de esta manera se viene a originar el sistema vascular extraembrionario. Y otro aspecto que cabe recalcar en los cambios de trofoblasto es que la sangre materna entra a la placenta procedente de las arterias espirales del útero y se produce lo que viene a ser la erosión de estos vasos que van a liberar la sangre a estos espacios intervellosos. Tenemos el corión frondoso y la decidua basal. Como podemos decir, corión frondoso, durante las primeras semanas de desarrollo, las vellosidades cubren toda la superficie de lo que viene a ser el corión. Tenemos que este corión se va a definir en un corión frondoso y un corión liso. Ya, entonces, como dijimos que durante las primeras semanas va a cubrir todo lo que viene a ser la superficie del corión y las vellosidades del polo embrionario van a continuar creciendo y expandiéndose, originando el corión frondoso, mientras del polo embrionario van a formar lo que viene a ser el corión liso. Y la decidua basal tenemos que pues no viene a ser una capa funcional del endometrio, que viene a estar establecida para actuar sobre el corión frondoso, es decir, que la va a cubrir. Y también tendremos una decidua capsular que va a cubrir el polo abembrionario y por último una parietal que va a cubrir la cavidad uterina hasta lo que viene a ser la decidua capsular. Estructura de la placenta. Bueno, en esta parte podemos decir que la estructura de la placenta va a presentar una parte fetal formada por lo que viene a ser el corión frondoso y una parte materna formada por la decidua basal. El lado fetal de la placenta está volteada por la placa coriónica, mientras que el lado materno está rodeada por la decidua basal de la placa decidual. También tenemos una zona aquí importante, que es la zona de unión. Esta zona va a entremezclar los trofoblastos con las células deciduales y estas células se caracterizan por estar ricas en sustancias extracelulares amorfas. Durante el cuarto y quinto mes, la decidua va a formar diversos tabiques deciduales que se van a proyectar dentro de lo que son estos espacios. Los espacios son los espacios intervellosos sin alcanzar la placa coriónica. Y la formación de estos tabiques se va a dividir en placenta, definiéndose cotiledones. Aquí podemos ver los tabiques que se habían hablado en la estructura de la placenta. Placenta a término. Tenemos que la placenta a término va a tener una forma discoide, como podemos verlo en la imagen, y va a medir entre 15 y 25 centímetros de diámetro y unos 3 centímetros de grosor, y pesa entre alrededor de 500 y 600 gramos en el momento de su nacimiento. Se va a desgarrar desde lo que viene a ser la pared uterina y aproximadamente 30 minutos después va a ser expulsada fuera de la cavidad uterina como las secundinas. En esta se puede observar los cotiledones cubiertos por una capa delgada que viene a ser la decidua basal y la superficie total de la placenta está actualmente. Podemos ver aquí los vasos coriónicos y los cotiledones que se habían nombrado. También es importante recalcar que las arterias y venas y vasos coriónicos van a converger el cordón umbilical. La circulación en la placenta viene a estar sedada por los cotiledones que van a recibir la sangre a través de unas 85 arterias espirales que van a perforar la placa decidual y van a entrar entre los espacios intervellosos. El conjunto de espacios intervellosos de una placenta va a madurar, tiene entre 50 ml de sangre que se viene a renovar de 1 a 3 o 4 veces por minuto, y esta sangre se va a desplazar por las vellosidades coriónicas hasta cuya área superficial de 4 metros cuadrados.
Sin embargo, el intercambio placentario no tiene lugar en todas las vellosidades. Ojo con eso, no va a tener en todas las vellosidades, sino que solo en aquellos vasos fetales que están bien óptimos para lo que es la membrana sincital que la recubre. Tenemos las funciones de la placenta, en las cuales vamos a encontrar 4 principales. La primera es el intercambio de gases. Es de difusión simple y puede ser oxígeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. La segunda función, un intercambio de nutrientes y de electrolitos, como aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, entre otros. Tercera función, transmisión de anticuerpos maternos, es decir, la madre va a transportar la inmunoglobulina al feto. Cuarta función, producción de hormonas. Por ejemplo, la progesterona va a mantener al embarazo, el estrógeno va a permitir el crecimiento del útero. Tenemos los cambios de la placenta al final del embarazo. Vamos a encontrar un aumento del tejido fibroso, también un engrosamiento de membrana, cambios obliterativos y además de esto, un depósito de material fibrinoide. Amnios y cordón umbilical. En la quinta semana, el pedículo de fijación va a presentar 2 arterias y una vena. El amnios va a envolver lo que es el pedículo de fijación y el saco vitelino. Vamos a presentar, este cordón va a presentar lo que son vasos umbilicales y van a estar rodeados de una gelatina denominada Wharton. Consideraciones clínicas. El cordón umbilical puede tener varias anomalías, como por ejemplo el cordón umbilical nucal, en el cual el cordón va a estar enrollado en la nuca o presentar una sola arteria. También podemos encontrar quistes en su trayecto. También se puede dar un nudo verdadero o un nudo falso. Anomalías de la placenta. Esto se refiere a la localización placentaria. En la figura A es una placenta normal, en la figura B es una placenta previa marginal, es decir, es de inserción baja. En la C es una placenta oclusiva parcial, la cual la placenta va a cubrir parcialmente el orificio cervical. Y en la figura D tenemos una placenta oclusiva total, en la cual va a estar tapando todo lo que es el cuello del útero. Inserción de la placenta. Aquí nos presenta 3 tipos de inserción. El primero es la placenta acreta, el cual es firme al estroma endometrial. También tenemos una increta que va a penetrar el espesor del músculo y una pericreta, la cual las inserciones placentarias pueden salirse de su lugar y adherirse al intestino y también a la vejiga. Eritoblastosis fetal. La madre puede presentar un tipo de sangre ORH negativo y el padre va a presentar en la mayoría de casos de tipo positivo. Es decir, va a haber un choque de sangres y va a existir problemas en la sangre del bebé. Hidropesía fetal. El bebé se va a llenar de líquido y este líquido va a ser edematoso. También tenemos la preeclampsia. La preeclampsia es la principal causa de muerte materna. Se va a dar en la presencia de proteinuria, lo cual es la salida de proteínas por la orina, y se va a dar una elevada presión arterial. Esta preeclampsia se da a partir de la semana 20. Tenemos la eclampsia. La eclampsia, la madre va a presentar convulsiones y también se puede dar un bajo peso al nacer. Es decir, esto se produce por la mala calidad de vida. También se puede dar por enfermedades de la placenta o por infecciones. Y el bajo peso aquí en Ecuador ya se da cuando es inferior a los 2.500 gramos.